Hola, hoy vamos a seguir con los ascos y deuteromicotas, que ustedes saben que forman un complejo donde encontramos especies que a veces las estudiamos por las ascomicotas, a veces por las deuteromicotas, y en este caso vamos a comenzar a hablar del género Fusarium. El género Fusarium tiene muchas especies importantes. Eh, la mayoría de ellas son saprófitas, ¿no? Saprófitas habitantes del suelo, sé que Fusarium lo encontramos prácticamente en todos los suelos, y algunas son fitopatógenas importantes. También las hemos mencionado en teóricos anteriores y son muy importantes en lo que es la producción de micotoxinas, especialmente en el caso de Fusarium en granos, trigo, soja y varios otros. Algunos también producen enfermedades en animales y en el hombre en forma directa, ya no por el hecho de las micotoxinas, sino directamente atacando al ser humano. Este género se caracteriza por producir sus conidióforos en esporodoquios. Y los conidios, esta es una de las excepciones que mencionábamos, son de dos tamaños. Tiene unos conidios grandes, que son los de la forma típica de Fusarium, que tienen forma de banana, con tabiques transversales, y unos conidios más pequeños que son uni o bicelulares. Y también produce clamidosporas. Bueno, acá tenemos una fotografía que hemos tomado de la página que está citada allí, donde podemos ver las hifas, los macroconidios con forma de banana o de canoa, los microconidios y las clamidosporas del género Fusario. Y acá tenemos un esquema de las características de los macroconidios y de los microconidios que se utilizan en la clasificación, porque ustedes saben que en las deuteromicotas se utilizan todas las características propias de la reproducción asexual para la clasificación. Ahora veamos qué tipos de enfermedades nos produce Fusarium. Son muchísimas, ¿no? Vamos a mencionar las más importantes y las que nosotros consideramos de importancia en el programa, ¿no? Pero tenemos muchísimas más que esta. Y además son tipos de enfermedades. Ya van a ver ustedes que muchas veces Fusarium participa de complejos fúngicos que causan enfermedades. Un grupo, el grupo más importante, digamos, que nos interesa dentro de las enfermedades producidas por Fusarium son las marchiteses. Hay otros hongos también que producen marchiteses, pero en este caso nos vamos a dedicar a Fusarium. En este caso es la especie Fusarium oxysporum con algunas formas especiales. Ya vamos a explicar esto de qué se trata esto de formas especiales. Otro tipo de enfermedades son las podredumbres basales, donde hay varios hongos del género Fusarium involucrados, especialmente Fusarium solani, lo vamos a considerar especialmente a Fusarium solani en esto. Por otro lado, tenemos enfermedades como el vuelco del maíz y del sorgo, donde vamos a ver que está producido por algunos Fusarium, pero también participan otros patógenos. Las caídas de almácigos, que ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Que ya hemos visto que en caída de almácigos hay varios patógenos involucrados en ese tipo de enfermedades. Uno de ellos son del género Fusarium. El tizón de la espiga del trigo o espiga blanca, que es producido por Fusarium graminearum. La muerte súbita en soja, producida por Fusarium tucumaniae y otros. Y varias podredumbres en frutos y en granos con distintas especies de Fusarium. El género Fusarium tiene una característica más acentuada que en otros y es que hay mucha variabilidad. Variabilidad tanto en la morfología como en la biología. Y entonces los criterios que se usan para diferenciar estas variantes que tenemos dentro del género Fusarium son morfológicos, que son los que generalmente nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Les hemos mostrado claves de clasificación morfológica, etcétera. Entonces, uno de los criterios de diferenciación es morfológico, otro es filogenético.
que es el criterio que se está desarrollando muchísimo actualmente, que consiste en el estudio básicamente del ácido nucleico, y otro criterio es biológico. O sea, tenemos 3 criterios posibles para diferenciación de los hongos en general. Y lo mencionamos específicamente aquí en Fusarium porque es donde más lo podemos notar. Ahora, no siempre hay concordancia cuando uno clasifica morfológicamente, filogenéticamente o biológicamente. Muchas veces hay discrepancias. Si se utilizan los estudios filogenéticos, actualmente se mencionan unas 300 especies de Fusarium. Ahora, cuando se las clasifica en función de su morfología y de su biología, básicamente de las plantas que afectan, se las ubica en 20 especies que acá se las conoce como especies complejo, y entonces se las cita con ese acrónimo que está allí, que es SC. Ahora, todavía, dentro de cada especie complejo, se diferencian, según hospedantes a los que afectan, formas especiales, FSP. Y dentro de las formas especiales se diferencian por su virulencia, esto es por la capacidad de infectar a distintas variedades, algunas razas fisiológicas que se nombran con números. Entonces, fíjense cómo es la variabilidad, digamos, la especialización biológica que podemos encontrar en Fusarium y que vamos a ver que después también lo podemos encontrar en muchísimos otros hongos, especialmente en las rollas, en los oidios, y también vamos a ver que encontramos variabilidad en las bacterias y en los virus, y ya en algún momento vamos a ver cómo se nombran la variabilidad. Acá hemos visto cómo se nombra la variabilidad en hongos en general. Generalmente se respeta este esquema que hemos dicho aquí, que serían especies, formas especiales, razas fisiológicas. Vamos a comenzar viendo la primera enfermedad de Fusarium, que es la marchitez del tomate, que es producida por Fusarium oxysporum, forma especial Lycopersice, se lo suele mencionar como FOL, y que pertenece entonces al complejo de especies de Fusarium oxysporum. Este complejo de especies es amplísimo. Ya vamos a ver que prácticamente para cada hospedante tenemos una forma especial de Fusarium oxysporum, de este hongo que produce una invasión en el xilema, ¿no es cierto? Otra de las que vamos a ver pronto es la que causa la marchitez en el garbanzo. Este tipo de enfermedades son muy importantes. En el caso de tomate es una de las más importantes para este cultivo y son del tipo limitante. Eso quiere decir que limitan la superficie que puede ser destinada al cultivo. Una vez que nosotros tenemos infectado un lote con las clamidosporas de Fusarium oxysporum y no vamos a poder hacer el cultivo que es susceptible a la forma especial o a las razas de Fusarium oxysporum que tenemos presente en ese lote. Los hospedantes para Fusarium oxysporum, como acabamos de decir, son muchas y vamos a tener formas especiales específicas para la mayoría de los hospedantes. Los síntomas que ocurren los vamos a clasificar en síntomas primarios y síntomas secundarios. Ustedes recuerdan que síntomas primarios son aquellos que ocurren en el sitio donde está actuando el patógeno. Este es un patógeno vascular, un patógeno que se ubica en el xilema. Entonces el síntoma primario es la obstrucción y la necrosis vascular en xilema. Los vasos se tornan de un color marrón rojizo en las zonas que están afectadas. Y los síntomas secundarios, que son aquellos que ocurren como consecuencia de la acción del patógeno en otro lugar, son básicamente amarillamiento, marchitez y muerte. Primero de las hojas y después de la planta en su conjunto. Los síntomas inician generalmente con un aclaramiento de nervadura. Ustedes, fíjense, es un patógeno vascular y el síntoma síntoma secundario, manifestarse en las hojas jóvenes por un aclaramiento de nervadura.
Luego sigue con una epinastia en las hojas más viejas. Recordarán ustedes que la epinastia es esta curvatura del peciolo hacia abajo, que es propio de las plantas que están marchitándose, ¿no es cierto? Luego hay una detención del crecimiento, amarillamiento, es bastante típico que esta enfermedad se manifieste con amarillamientos de las hojas. Luego sigue con necrosis marginal, formación de raíces adventicias, es un síntoma que la planta intenta absorber más agua porque no tiene suficiente y forman raíces adventicias, ¿no es cierto? Frecuentemente los síntomas se manifiestan de un solo lado de la planta, o sea, nosotros tenemos un lado de la planta que está manifestando los síntomas y el otro lado de la planta que no está manifestando. Eso es por la forma en que hayan sido invadidos los vasos, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos el síntoma de amarillamiento y también ya se empiezan a ver algunas curvaturas, distorsiones de hojas y fíjense cómo se ha ubicado especialmente de un lado de la hoja. Eso es porque la invasión de Fusarium ha sido especialmente en los vasos de un lado del tallo. Acá tenemos más síntomas donde ya se ve bastante bien lo que es la epinastia, el amarillamiento, la marchitez, y en las fotografías que están en la parte de abajo se observan cortes transversales del tallo donde se están señalando cómo las partes afectadas empiezan a ponerse de color marrón, propio de una necrosis, de la muerte de los vasos. Y aquí vemos cómo ya empieza a, además del amarillamiento y la marchitez, ya empieza a haber necrosis de las hojas y también como ya tenemos plantas directamente muertas completas. En la fotografía que está arriba podemos ver un vaso afectado y cómo se ve claramente allí cómo ha tomado una porción de un costado, digamos, la mitad derecha de ese corte se observan afectados los vasos y eso se va a corresponder con esto que decíamos que los síntomas se manifiestan generalmente de un lado del tallo de la planta. Y acá podemos ver la necrosis vascular. Esto es la forma en que nosotros podemos poner en evidencia, ¿no es cierto? Un corte transversal, vemos los vasos amarronados y si hacemos un corte longitudinal, vemos lo mismo, pero con mucho más extensión. O sea que de esas dos maneras nosotros podemos poner en evidencia de que se trata de una infección vascular. Decíamos antes que Fusarium oxysporum, que Fusarium en general produce tres tipos de esporas. En el caso de Fusarium oxysporum, estas esporas, las microconidias pueden ser uni o bicelulares, se forman en cabezuelas falsas. Esto quiere decir que en realidad las cabezuelas estas se forman porque se agregan luego de desprenderse los microconidios sobre unas fiálides. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto que los conidióforos muchas veces terminaban en fiálides? En este caso las fiálides son cortitas, los microconidios son muy abundantes y se producen aún en el interior de los vasos. O sea que una vez que Fusarium se ubicó dentro de los vasos, produce allí microconidios. Los macroconidios tienen forma de banana, como todos los macroconidios de Fusarium, y de 3 a 5 células se encuentran en esporodoquios, como todos los de Fusarium, y se producen en forma abundante sobre los hospedantes una vez que se murieron. O sea que la fructificación de este hongo ocurre cuando la planta ya muere, allí recién fructifica en forma externa. Dijimos que en forma interna producía antes los microconidios. Y aparecen clamidosporas que pueden ser uni o bicelulares en las hifas o en los conidios. Las clamidosporas pueden formarse también en las células de los conidios. Y estas clamidosporas son las que pueden sobrevivir en el suelo por largos periodos de tiempo. Acá tenemos las estructuras básicas de Fusarium, un esquema de cómo son las conidias, conidióforos y clamidosporas de Fusarium, correspondiente a la descripción que hicimos recién. Y acá tenemos una fotografía de
Fusarium oxysporum, donde vemos en el C, vemos esto que decíamos de que los microconidios se forman sobre fiálides cortitas y agrupados en falsas agrupaciones, ¿no? En la D vemos un cultivo de Fusarium.